Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos con nosotros a un autor que debuta en esta plaza, que si bien debuta con nosotros en las aventuras de la espada, sin embargo tiene una larguísima ya trayectoria profesional en el tema histórico. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y es José Antonio Bielsa. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, José Antonio. Pues encantado de poder participar en el programa. Bueno, pues lo cierto es que el que está encantado de tenerte ahí al otro lado del teléfono soy yo, porque, bueno, pues he visto parte de tu trabajo, trabajo muy interesante por otro lado, y bueno, pues eres un hombre que se ha metido de lleno en charcos importantes. Y esta tarde precisamente, como tema principal, aunque no tema único, porque me gustaría dar un repaso a algunas otras de tus cosas, pues tenemos un libro que me ha llamado poderosamente la atención, primero por ser un libro de historia, como todos los que aparecen en este programa normalmente, y por otro lado porque es un libro de cine, todas las dos cosas, ¿no? Sí. Se trata efectivamente de cine anticomunista, 101 películas para combatir el olvido, publicado por SND Editores el pasado diciembre. Y la verdad que, bueno, es, como te decía, una obra sin equivalentes en su género, puesto que nace con esa pretensión, ¿no?, de convertirse en el texto de referencia sobre el cine anticomunista en el ámbito hispanohablante. Que lo hayamos conseguido o no, esa ya es otra historia. Pero digamos que el libro pues ha sido hecho con ese objetivo, ¿no? Más 100 millones largos de muertos que justifican el empeño. Pues sí, ciertamente. Mi pregunta es, dirás que es redundante, pero ¿cómo es que te has metido en este charco, José Antonio? Bueno, hubo varios momentos en la creación del libro. La historia es bastante larga, ¿no? Mi vid cinéfila también sirvió pues para impulsar el proyecto, pero fue gracias especialmente al empeño de mi amigo, el periodista católico Javier Navascués, y el editor de Sierra Norte Digital, Álvaro Romero, los que fueron determinantes para que la obra viera la luz. Y más o menos el proceso de redacción tuvo lugar el año pasado y más o menos en cosa de 8 o 9 meses estuvo terminado el libro. Sí. Bueno, lo cierto es que al hacer un libro de películas como este, en el cual vamos a tratar un tema tan claro como es el comunismo, en este caso el anticomunismo, eso ha significado problemas porque es cierto, el comunismo es responsable de las mayores atrocidades en cuanto a muertos y a gente que ha muerto o cómo ha muerto por culpa de esa ideología. Pero, por desgracia, no solo no está erradicado, sino que, digamos, está en crecimiento. ¿Eso te ha generado algún tipo de problema? Hasta cierto punto, no. Porque, desde luego, queríamos acabar precisamente con esa corrección política propia del marxismo cultural que monopoliza el mundo del libro y, por supuesto, el de la historiografía y la historia del cine en general. Por eso sabíamos que el libro tenía que ser incisivo y, efectivamente, pues ir a la contra. Sí. Basta observar un poco las líneas metodológicas a través de las cuales lo hemos escrito para comprender que no teníamos realmente miedo a salir directamente al ruedo, como se diría, ¿verdad?, en la jerga de la tauromaquia, y ofrecer una obra panfletaria, intencionalmente panfletaria, tal vez incendiaria, no lo sé, porque hoy en día, digamos, la sobresaturación de libros en el mercado hacen muy difícil que un libro, a no ser que el marketing sea muy potente, decía, pues consiga pues tener una repercusión cultural cierta, ¿no? Pero este libro, insisto, ha sido hecho para llamar la atención, ya desde el diseño de la portada, muy contundente, con esas resonancias polpotianas de las calaveras, en fin, yo creo que ha sido pues un logro, ¿no? Otra cosa es efectivamente la recepción, y la recepción pues por ahora no ha terminado de ser muy publicitada.
Bueno, la verdad, yo tengo aquí la portada del libro, en rojo y en grande, cine anticomunista, luego ciertos letreros, créditos lo que se llaman créditos en tamaño más pequeño, pero el gran impacto de la portada es pues lo típico, la hoz y el martillo, y por delante de esa hoz y el martillo pues un amontonamiento de calaveras, como tú bien dices, que recuerda a Pol Pot, ¿no? A esos crímenes brutales en el sureste asiático. Sí, y desde luego valorar el formidable trabajo de Dionisio Rodríguez, que ha diseñado la portada con una capacidad sintética y muy elocuente para traspasar pues la idea central, ¿no? Sí. Oye, ha sido muy difícil porque yo entiendo que películas anticomunistas tampoco hay muchas, pero seleccionar 101, digamos, del conjunto que hay, porque sospecho que hay bastantes más de 101, ¿ha sido muy difícil llegar a la conclusión de cuáles son las más interesantes? Sí, ha sido realmente difícil por varios conceptos. Hemos dado cabida a todo tipo de producciones fílmicas. No solo son películas de ficción, también aparecen documentales, cortometrajes, películas de animación, etcétera. Se ha intentado pues dar cabida a todo. Podemos decir que la filmografía anticomunista abarca unos 500 títulos, no llega. Y había que hacer efectivamente una antología, y pues en ese aspecto dijimos pues 101, un número capicúa por no quedarnos en 100. Y efectivamente también había que atender el problema de las nacionalidades para que fuera realmente una antología universal, si se quiere, priorizando por supuesto pues las producciones cinematográficas más pujantes en los contextos industriales de más poder. Pensemos por ejemplo el caso de USA, pero bueno, se ha intentado de forma representativa viajar por todo el mundo. Cierto que muchas filmografías, pensemos por ejemplo en Mozambique, que también conoció el yugo comunista, pues son prácticamente ignotas e inaccesibles, y eso pues nos ha llevado pues una dificultad adicional, y es que muchas de las películas que querríamos haber visitado pues han tenido que quedar pues lateralizadas, ¿no? Bueno, las que tenemos, lo tenemos, y yo además muy claro tengo aquí el índice de películas que, bueno, hay algunas que yo he visto, otras que me hubiese gustado ver y otras que no tengo ni idea, pero de esas que habéis descartado, ¿cuáles? Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Cuáles tú hubieses puesto y al final has descartado? ¿Alguna en general? Pues me gustaría citar, hay tantas que la verdad es que me resulta difícil seleccionar una. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Correo Diplomático de Henry Hathaway, en los años 50, por ejemplo. En fin, pensemos también, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Hay películas muy interesantes. El otro día revisé Rocky 4 de Sylvester Stallone y dije, mira, esta película de boxeo pues podría haberse metido perfectamente en el libro, pero la dejamos fuera. En fin, títulos, insisto, que es que de verdad, si tuviera a una mano una lista de los descartes, te iría diciendo, pero en el caso, por ejemplo, de la industria española, tenemos cosas muy interesantes que hemos tenido pues que hacer una gran criba, ¿no? Pensemos, la verdad que es que... Bueno, mientras lo vas pensando, hay un antes y un después. Pienso que de lo final de los 70, principios de los 80, es decir, posiblemente haya más películas anticomunistas antes de 1975 y después de 1980, esa corrección, digamos, esa obligación que algunos se autodefinen de es que lo de izquierdas es bueno y lo demás es malo, ¿ha influido en las películas? Efectivamente, si hay 2 décadas anticomunistas por antonomasia y en el cine se va a reflejar de forma manifiesta, son los años 50 y los años 80. Priorizando desde luego los años 50 tanto por la calidad como por la cantidad, ¿no? Y los años 80, pues efectivamente es un periodo muy anticomunista. Pensemos efectivamente en la política de Reagan, lo que sería la era Reagan, que va a mediatizar pues la industria cultural y también, como no, el cine. Pero va a ser un cine de mucha menor calidad, hasta el punto de que el monopolio useño
no se va a terminar de traspasar a otras partes de la industria del globo. Pero yo insisto, si queremos realmente comprender las esencias del cine anticomunista, primer lustro de los años 50, y ahí están las grandes películas, sin desdeñar desde luego la franja cronológica que contempla el libro, que va desde el año 1932, con las primeras películas nacionalsocialistas anticomunistas, hasta el año 2019, que es la última película a la que hemos dado cabida, creo que es Mr. Jones, de Agnieszka Holland, y bueno, creo que es un paseo bastante completo. Mr. Jones. Bueno, yo no he visto esa película, conozco el título, pero no la he visto. ¿Por qué habéis escogido Mr. Jones? ¿De qué trata Mr. Jones para que la hayáis incluido en ese 101? Esta película vino anillo al dedo, creo, porque hablaba precisamente del genocidio ucraniano, de las hambrunas en Ucrania, del Holodomor, y como decía, es un tema que a mí la película personalmente no me gusta mucho, debo decirlo, pero dado lo inédito del asunto, apenas tratado, salvo en un par de documentales más, que no he podido ver tampoco, pues bueno, da una idea interesante, ¿no?, de las muchas técnicas genocidas de la maquinaria comunista. También, por ejemplo, metí, y es curioso, otra película que me gustaría recordar, La Cometa Azul, una película china, ¿verdad?, sobre el gran salto adelante, sobre las hambrunas en la República Popular China de Mao, en fin, da mucho juego, desde luego. Oye, hemos hablado de la 101, ¿y cuál es la 1? La primera película es el Flechaquex, de ¿Cuál? el Flechaquex de Hans Steinhoff, una película que realmente yo pienso que es el primer gran éxito del cine anticomunista. Es una producción nacionalsocialista que fue muy publicitada en su día, precisamente porque contaba la historia real de Herbert Marcuse, un joven flecha, pues que fue asesinado por unas turbas rojas, y esto, pues bueno, yo pienso que el ministro Goebbels debió entender que era una buena forma, ¿verdad?, de publicitar el anticomunismo, tal y como los nacionalsocialistas lo estaban llevando a cabo. La película es muy interesante, la verdad que es bastante buena. Oye, te quería comentar, hay muchísimas películas sobre el holocausto nazi. No quiero entrar aquí en si el holocausto es verdad o no queremos que nos tachen de negacionistas a estas alturas, porque lo que estamos es en otro tema, que es el tema del cine y el tema anticomunista. Y te quería comentar, en cuanto a películas, digamos, nacionalsocialistas, películas, ¿cuántas habéis puesto de ese tipo? Buena pregunta. Hay muchas películas nacionalsocialistas de carácter anticomunista. El gran problema es que estas películas son ignotas. Hemos incluido en la antología 2, el Flechaquex y el acorazado Sebastopol de Carl Anton, que es una réplica, ¿verdad?, al acorazado Potemkin de Eisenstein, y que desde luego no resiste la comparación estética con el clásico del maestro soviético, pero es otra película interesante. Solo 2 películas. Por desgracia son prácticamente inaccesibles estas películas. Sí. Es cierto que ha habido algunos estudiosos, estaba pensando en Ernesto Mila, que escribió un libro sobre el cine del Tercer Reich, pero que no es un periodo, no es fácil de acceder a este tipo de producciones. Bien, entonces yo, por ejemplo, pues estoy viendo tu libro y veo la primera película, además que las 2 primeras que aparecen son las que acabas de nombrar, estas 2 películas de origen nacionalsocialista. ¿Cómo puedo verlas? Porque ese es un problema, porque a un cine no puedo ir porque no me la van a poner, entre otras cosas porque son de los años 30, pero además por la ideología que tienen. ¿Existe la posibilidad de verlas a través de algún sistema o hay alguna plataforma o tal en las que las podríamos ver? Circula del Flechaquex, circula una copia en Bichute. También circulaba hasta hace no mucho otra en YouTube, pero sin subtítulos. Yo recomiendo desde luego tirar por intentar coger DVDs piratas de grabaciones. Son grabaciones precarias, el que las pueda conseguir bien,
por fortuna, pues bueno, tengo un arsenal de DVDs, también de VHS, incluso material en Betamax, que me ha permitido pues recuperar películas que ahora no se podrían encontrar ni en Blu-ray ni en DVD. Porque lo que es, desde luego, las filmotecas, pues eso ya es otro terreno, ¿no? Y hubiera ralentizado mucho la escritura del libro, ¿no? Pero yo creo que para estas películas más ignotas, de las que no restan apenas referencias, haría falta pues una investigación de mayor envergadura. Desde luego con mayor presupuesto y desde luego con capacidad de movilidad. También quizá el problema esté en que son películas ideológicamente incorrectas y aunque son a lo mejor que quizá yo ninguna de las dos las he visto, pero entiendo que como películas pues tendrán su calidad, y los actores, directores, etcétera, que en ellas participen, indiscutiblemente habrán hecho un trabajo más o menos bueno, pero al ser tan políticamente incorrectas por esa corrección de esa industria cultural, digamos, entre comillas, que esa corrección cultural que hoy en día tenemos nos impide ver no solo estas dos, El Flecha y El Acorazado, sino una serie más de películas que podrían caer en nuestras manos y que podrían ser muy interesantes? Por supuesto que sí. No olvidemos tampoco que el cine fascista italiano hizo grandes películas anticomunistas, y algunas de ellas las hemos recuperado en el libro. Sí. Estoy pensando en La muchacha de Moscú, Santa María, que por cierto la dirigió nuestro Edgar Neville. Es una película realmente sensacional. Son películas, y lo digo con total franqueza, que tienden a desaparecer. Y el cine sabemos que está sometido a procesos de degradación inexorables. Y es lo que explica que gran parte de la producción cinematográfica, por ejemplo, de los años 10 o 20, se haya perdido para siempre. En el cine español tenemos grandes películas perdidas. Por ejemplo, al Hollywood madrileño de Nemesio Sobrevila, que es un gran clásico de los años 20, pues es una película de la que no se conserva ninguna copia, ya no queda en ningún máster, no queda nada, se ha perdido. Es verdad, subsiste algún fotograma suelto, pero ya está. Y estas películas de los años 30 van camino también del baúl de los recuerdos si no se hace un esfuerzo serio por recuperarlas al margen de prejuicios ideológicos. Bueno, independientemente de las películas de la Italia fascista, tenemos una serie de películas que están hechas precisamente a partir de 1936, digamos en el bando nacional de esa guerra civil que hubo en España, y posteriormente después de terminada la guerra civil. A mí hay una película que me ha llamado siempre la atención. Bueno, vosotros habéis puesto Vía Crucis, Sin novedad en el Alcázar, Camarada X, Raza, La muchacha de Moscú, y ahí llegamos a lo que yo te quiero preguntar. Rojo y Negro es una película muy conflictiva, ¿no? Sí, es una película realmente conflictiva, dirigida por Carlos Arévalo en el año 1942, que puede considerarse el gran timbre de gloria de un cine falangista que no llegó a ser. Y esto pues hace que la película, recordando cierta censura que sufrió en su momento, porque la película desde luego resultó problemática ya desde el día de su estreno, apenas estuvo en cartel 2 semanas, luego desapareció a perpetuidad, casi a perpetuidad hasta los años 90, cuando Filmoteca Española localiza la copia, la restaura y permite pues algunos pases hasta que hace no mucho pues pudo ser vista incluso en televisión, ¿no? Pero es una película fascinante, realmente maravillosa, ¿no? Y desde luego con una banda sonora musical, con la columna musical de Juan Tellería, que es el celebérrimo autor del Cara al Sol. Y bueno, muchos elementos falangistas están detrás de esa película, ¿verdad? Realmente irrepetible. Sí, esta película, por lo que yo entiendo, hablando precisamente aquí con una persona que viene a este programa, ya ha venido en 3 ocasiones y hemos estado hablando de los hechos sucedidos en los años 30, que es Cepeda, es historiador no oficial o casi oficial de la Falange. Parece ser que Rojo y Negro es una película que el mismo día de su estreno obtuvo las más agrias críticas de la parte más monárquica o más derechosa, incluso de miembros del propio ejército y en la propia sala, ¿no? Sí, así es. Sobre todo por el conflicto amoroso entre los protagonistas,
de ideologías irreconciliables. Ella, una militante falangista, él, un comunista, en fin, la cosa es muy sórdida y la película desde luego se resuelve de la forma más dramática posible. Pero me parece muy lúcida, sobre todo el final es inolvidable. Y la puesta en escena, pues que digo, es apabullante, ¿no? Yo creo que es una de las obras maestras ocultas de la cinematografía española, indudablemente. Oye, ¿qué te iba a decir? Hay otras películas de esa época, de los años 30, y no solo alemanas o italianas o de la propia España. Hay países como son Portugal, Irlanda, están reflejadas las filmografías, pienso que mínimas o estrechísimas, de otros países en los cuales se haya hecho cine anticomunista en esos años 30 en Europa. Sí, vamos a ver un paseo, sobre todo geográfico, pues por países como la URSS, China, Corea, Vietnam del Norte, Camboya, Cuba, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Laos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que hay, desde luego, un repaso. No te digo más que el cineasta más contemplado en el libro, que tiene hasta 4 películas registradas, es un polaco, es Andrzej Wajda. Y esto resulta un poco paradójico, porque en el cine, aunque se refleja un cine anticomunista, vamos a ver también incluso películas de la industria cubana, películas procomunistas, que dan un mensaje implícito anticomunista, de forma muy sutil. Recordemos, por ejemplo, el caso de Tomás Gutiérrez Alea, cineasta comunista, adicto al castrismo, que sin embargo fue uno de sus mayores críticos y detractores a través de películas como, por ejemplo, La muerte de un burócrata. En fin, hizo cosas importantes, ¿no? Hasta su último trabajo, Guantanamera, codirigida junto a Juan Carlos Tavio, del año 95, ¿no? Es otra gran película. Yo he estado mirando con tranquilidad el listado, y es que hay películas de todos los géneros, digámoslo así, aunque sean todas anticomunistas, pero las podemos enfocar desde muy remotos lugares, y luego además hay mucho blanco y negro. He visto mucho blanco y negro en el cine anticomunista. Y cuando te refieres al director polaco, de nombre impronunciable para mí, ¿sabes? Soy incapaz de pronunciarlo bien. Este hombre tiene, me has dicho, 4 películas. Yo de las 4 suyas he visto, creo que El hombre de mármol es una de ellas, ¿no? Efectivamente, son El hombre de mármol, El hombre de hierro. Sí, también la he visto. Extraordinaria, por cierto. Ya tenemos un 50%. Katyn. Sí. Y Walesa, La esperanza de un pueblo, que quizás es la más flojita. Sí. ¿Por qué es quizá la más flojita? Porque trata de hacer una biografía y trata de levantar un mito, un líder, en más que hacer una obra fílmica. Yo creo que, bueno, Walesa en el cine de Wajda ya era uno de los actores que se autointerpretaba en El hombre de hierro. Sí. No nos olvidemos. Y esta película, pues yo creo que ya también es producto de la senilidad de Wajda. Ya el hombre estaba muy mayor, ya tenía más de 80 años, y esta película pues tiene algo como de pátina de telefilme, no es muy convincente, la dramaturgia ya parece un poco trasnochada, y ya no es el Wajda que todos conocemos y añorábamos, no es otra cosa, ya es un producto más de decadencia. Porque efectivamente al valorar la película no solo nos quedamos con el cromo histórico de la ilustración, sino también pues con los valores estéticos de la puesta en escena, y eso no se puede ningunear para hacer pues una crítica integral, ¿no?, de la película y por supuesto de sus contenidos. Hay una serie de películas de Hollywood que tú calificas de anticomunistas, básicamente de los años 50, pero hay películas procomunistas y tenemos un caso muy claro en una película muy famosa en que el protagonista es un norteamericano que viene a España como dinamitero, ¿no? Y bueno, ha sido muy difícil separar el grano del trigo en estos casos, porque ya digo, Hollywood ha hecho cosas que aparentemente eran de una ideología y luego resulta que eran de la contraria, y porque yo hay películas que no tengo todavía muy claro si son anticomunistas o son procomunistas.
Se dieron las dos cosas. Hubo películas procomunistas que por supuesto no pueden tener cabida en este libro. Estoy pensando en Misión a Moscú de Michael Curtis, pero luego tenemos un cine anticomunista muy recio, muy sólido y realmente vigoroso, ¿no? Ahí tenemos el Danubio Rojo de George Sidney, año 48-49, no tengo la ficha delante. Pero lo que he hecho en el libro ha sido básicamente distinguir, por un lado, las películas de propaganda antirroja, o sea, películas anticomunistas, y luego estarían las películas de Guerra Fría, que es un género con diferentes matices, un subgénero, con diferentes matices. Y empezaría propiamente con la película El telón de acero de William Wellman, del 47. Luego vamos a ver cómo estos dos subgéneros tan hibridables pues tienden a diluirse en películas de serie B, géneros audiovisuales, como puede ser, por ejemplo, la ciencia ficción. Y son películas alegóricas, de un carácter bastante más difícil. Pero luego viene efectivamente la ambigüedad del mensaje y a veces esa doble ambivalencia que hace que si el director es progresista, pues le dé a la película pues una lectura diferente. El problema aquí, por ejemplo, lo hemos tenido en el clásico de Donald Siegel, La invasión de los ladrones de cuerpos, la primera versión, no la segunda, la de Philip Kaufman. Y en esta primera versión efectivamente hay muchas lecturas. Todo a partir, como no, del espíritu de la obra y de un guión que permite pues varias lecturas. En este caso, la película puede leerse como una crítica contra la infiltración roja en Estados Unidos, pero también puede verse como una especie de relectura de la paranoia anticomunista que se vivía en la sociedad civil estadounidense en aquellos años. Oye, hay películas que me han llamado la atención porque yo no las calificaría de anticomunistas ni de pro nada. Hombre, yo las veo realmente como otra cosa. Es el caso de Doctor Zhivago, que sí, realmente tiene momentos verdaderamente anticomunistas, pero es más bien, desde mi punto de vista, una película de amor, aparte de ser una gran película desde el punto de vista de la fotografía, la música, la dirección. O sea, es una superproducción de Hollywood, pero que así de entrada, y si no lo tienes muy claro, pues igual que Doctor Zhivago hay otra serie de películas. ¿Las habéis calificado directamente de anticomunistas por lo que es el guión en sí, o porque realmente hay una ideología detrás de ese guión? Efectivamente, Doctor Zhivago, que es una gran película, que por cierto encocora a grandes elementos de la progres roja. Bueno, no voy a citar nombres. Esta película ciertamente la hemos calificado como cine con mensaje anticomunista implícito, como pudo ser, por ejemplo, el Nicolás y Alejandra de Schaffner del año 71, que es una película realizada totalmente a la contra, ¿no? Tras el mayo del 68, tras efectivamente ese auge, ¿no?, del maoísmo, aparece esta película, ¿no? Pero el Doctor Zhivago, indudablemente, que es una gran película anticomunista, una película muy amarga, una obra maestra maravillosa, que da una idea clarísima, ¿no?, de lo que pudo ser, de lo que realmente fue. Y me quedo con ese plano al final de la película, en el que el personaje de Lara, protagonizado por Julie Christie, va por una calle gris, al lado de una tapia, el personaje se va empequeñeciendo, y la cámara de David Lean hace verdad en un plano con una grúa, sube hasta arriba y vemos el rostro de Stalin fijo, inmóvil, mientras el individuo, verdad, desaparece y se hunde pues en la nada, ¿no?, de ese gran genocidio terrible, ¿no?, que fue el comunismo soviético. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa escena, la escena del tranvía cuando le da el infarto al protagonista y trata de perseguir el tranvía en el que su amada va, pero él no llega, o para mí una de las mejores escenas, y no es precisamente anticomunista, la escena que es la carga de la caballería
rusa contra los manifestantes comunistas. Es una de las grandes escenas, como tú bien sabes, fue rodada en un interior y la perspectiva Nevsky parece que están en la perspectiva Nevsky, ¿no? Que es la avenida esta que tiene cientos y cientos de metros y sin embargo está rodado en menos de 100 metros, todo a base de jugar con ángulos de cámara y con objetivos, ¿no? Así es. Desde luego que es una gran filigrana, una obra maestra, y desde luego David Lean, todo hay que decirlo, ese gran maestro, yo pienso que es un cineasta subestimado, al que no se le ha hecho todavía justicia, en la medida en que es el responsable de grandes películas como Breve Encuentro, Lawrence de Arabia o La hija de Ryan, y que bueno, siempre se lo consideró como un artesano muy pulido, como un ilustrador, pero algo más, era un gran maestro, y la narrativa clásica pues tiene en él uno de sus grandes, yo pienso que uno de sus grandes Himalayas, si se me permite la expresión. Sí. Oye, hay otras películas, estamos dando un repaso general a las películas que aparecen en tu libro, que luego contaremos cómo aparecen. Hay películas curiosas como Amanecer Rojo, que es una ucronía, ¿no? Sí. Es una película de John Milius, que es uno de los cineastas, yo pienso, que más audaces a su manera en los años 70. Hizo una película excelente, Dillinger, luego hizo otra de aventuras, El viento y el león, pero ante todo, esas pulsiones soberanistas identitarias que tenía terminaron estallando con Amanecer Rojo. Una película realizada en el Ecuador de los años 80, en pleno auge del cine anticomunista, pero más radical que otras, y con un mensaje muchísimo mejor dosificado. La película iba a conocer un remake hace unos pocos años, desastroso, que no tiene nada que ver con esta película. La película, insisto, es interesante como guía de campo sobre cómo se puede formar una guerrilla a partir de ese grupo de jóvenes, los lobeznos, y de cómo, pues bueno, van intentando explicar algunas cosas de geopolítica, de andar por casa, sin desde luego desdecirse mucho de ese espíritu de cómic que tiene la película, ¿no? Porque en mucho se parece la planificación a la de un TVO. Bueno, has hablado de cómic ahora mismo y ahora mi pregunta es, has hablado de que hay alguna película, digamos, cortometraje o algún tipo de película, digamos, hecha en dibujo animado o similar. ¿Hay alguna de estas que puedas reseñar? Sí, tenemos una obra maestra, precisamente es una película de animación extraordinaria que ha pasado desapercibida y es una desgracia porque es maravillosa. Me refiero a Funan, del año 2018. Es una coproducción entre Francia, Bélgica, Luxemburgo y Camboya, dirigida por Denis Do, y habla simplemente pues de los gemelos rojos y de la caída, ¿no?, de Phnom Penh, en fin, del yugo, ¿no?, de cómo esas familias, ¿verdad?, en este caso la familia del director, sufre pues un verdadero genocidio terrible. Más o menos es el mismo escenario de fondo de la película Los dos gritos del silencio, sí, pero aquí está contado evidentemente en dibujos animados, y como digo, es una película del año 2018. No se ha estrenado en España, en cines, se pasó por algunos festivales con muy buenas críticas, y es una película que yo creo que con el tiempo se hablará de ella. Es un pequeño clásico ya. Bueno, estamos llegando casi al final de hablar de películas, aunque tendríamos que hablar de tu libro, pero un poquito más adelante. Dos temas nada más. Uno es las películas de acción, o sea, las películas de espionaje o las películas militares. ¿Hay muchas dentro de tu libro? Pues sí que hay. De verdad que el cine de evasión ocupa un lugar, no vamos a decir prominente, pero sí relevante. Y hay unos cuantos títulos que pueden precisamente encuadrarse en esas, ¿verdad?, en esas ideas. Pienso ahora en La sombra del zar amarillo, de John Lee Thompson, una película de los años 60, un poco a remolque de la serie 007, que es eso, ¿no? Es una mixtura de cine de espías, cine de acción. Bueno, hay muchas películas así, que algunas intelectualmente son ínfimas y hemos decidido no meterlas, pero esta película es interesante sobre todo por la lectura iconográfica que hace del maoísmo, ¿no? Y de cómo en aquellos mismos años directores pretenciosos de la vanguardia, pensemos en Jean-Luc Godard cuando hace La Chinoa, que es una película desastrosa a mi manera de ver,
¿verdad? Con la propaganda sobre el libro rojo de Mao, y bueno, y una serie de consignas que la burguesía de aquella época, esos jóvenes burgueses pre-mayo de 68, podrían entender como un juego, ¿no? Pero aquí realmente se hace algo interesantísimo. Y vamos a ver, pues claro, un espectáculo de acción, vale, superficial, lo que queramos, pero muy contundente en su mensaje final. Por lo tanto, la película merece estar en el libro. Oye, algo interesante para mí. Hoy en día se confunde globalismo y comunismo, o hay un comunismo globalista. ¿Hay ya reflejadas algunas películas? ¿Hay películas sobre ese tema? Sí, hay varias. Hoy en día esto lo llaman capitalismo inclusivo, que sería más o menos el espíritu de la Agenda 2030, del gran reseteo, de importar el modelo chino a todo el mundo, o sea, una especie de capitalismo comunismo agresivo, pero sí que tenemos distopías muy desagradables que nos recuerdan lo que está en camino. He querido seleccionar la segunda versión de 1984, dirigida por Michael Radford, no la primera versión de Michael Anderson, hablo la de los 80, que es mucho mejor, que como bien sabemos es la adaptación definitiva del libro de Orwell, y que da una idea clara pues de esto que llamamos el nuevo orden, ¿no? El nuevo orden mundial, cómo se está fraguando, en este caso a partir de la versión comunista, ¿no? Pero luego tenemos versiones capitalistas, como puede ser El mundo feliz de Huxley y tantos otros libros utópicos o distópicos que van hacia lo mismo, ¿no? Hacia el control de las conciencias, el dominio, por tanto, de la materia y también de las mentes, por supuesto, y esta reducción hacia un materialismo de devastación terrible, ¿no? Por eso en el libro sí que hemos sido bastante sucintos al hablar de esto, pero mirando que el modelo comunista chino es hoy más fuerte que nunca y que es, como no, es una gran amenaza. Por eso hemos dado pues voz al final del libro, aparte de hablar del chavismo, hemos metido un documental sobre el disidente chino Liu Xiaobo, que ganó el Premio Nobel de la Paz el año 2010, pero que murió en la prisión en 2017, ¿verdad?, sin poder salir. Bueno, ya decimos claramente que el comunismo no es una ideología muerta y enterrada, sino que está más viva que nunca, gracias a este disfraz que es simplemente ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, ¿no? A través, pues, de cosas como el famoso biochip, que por lo visto está ya bastante avanzado, y tantas otras cosas que, que son cuestión de años, lustros, décadas, pero que las veremos tarde o temprano. Bien, vamos a terminar un poco esta parte de la entrevista hablando de humor y series de televisión, porque también no solo has metido películas, has metido en tu libro una visión de esas series de TV. Sí, más que series de televisión, hemos dado cabida a algunos telefilmes. Y decimos telefilmes porque estos telefilmes han tenido desde luego pues alguna posibilidad de abrirse paso en el mercado cinematográfico. Estoy pensando en Gulag, un telefilme de los años 80 que curiosamente se estrenó en pantalla grande en España, dirigido por Roger Young. Como digo, es un telefilme. ¿Qué supone esto? Pues claro, estamos hablando de la pantalla cuadrada, de una pobreza narrativa manifiesta que condiciona la puesta en escena. Es decir, es el trasladar el lenguaje televisivo, muy pobretón, plano contra plano, plano contra plano, ¿verdad?, a la pantalla, ¿no? Por eso la televisión, insistimos, no hemos querido darle demasiada presencia, porque no es santo de nuestra devoción y porque efectivamente se han hecho grandes producciones que han quedado pues como eso, ¿no? Como productos un poco del momento, pero con muy escasísima entidad artística. Y queríamos salvaguardar eso, que sean películas, por supuesto, anticomunistas, pero que tengan calidad, claro. Bueno, y vamos al meollo de la cuestión, que lo hemos ido dejando, y es tu libro, 101 películas, no tiene 101 páginas, tiene más, y no es un libro lineal, es un libro que pudiéramos calificar un libro de esquemas, un libro de fichas, aparte de que tenga una introducción, por supuesto, y un capítulo final, etcétera. Pero luego cuando hablas de cada una de las películas podríamos decir que es como un fichero en el cual
no solo das los datos técnicos de la película o los datos artísticos, sino que haces una crítica de la película en cuestión. Efectivamente. Es un libro ilustrado, es un libro a color, evidentemente con imágenes, y no queríamos hacer un mero diccionario de consulta de la A a la Z. Es un libro de historia, es un libro en movimiento, y se ha presenciado realmente este movimiento por la secuencia cronológica con la que van apareciendo las películas. Por lo tanto, no estamos aquí ante una guía de películas anticomunistas, sino ante una historia del cine anticomunista a través de sus producciones más significativas, desde los años 30 hasta hoy. Efectivamente, tenemos una ficha técnica simplificada por cada película, la ficha artística con los intérpretes, tenemos una breve sinopsis, pero sin destrozar la película. Muy importante, todas las sinopsis son propias, las hemos hecho nosotros, no las hemos copiado de ningún medio, ni de Film Affinity, ni nada por el estilo, y son unas sinopsis en las que no va a haber spoilers, ni va a haber información que traicione o que le quite al potencial espectador las ganas de ver la película, es decir, no destripamos la película. Tras la sinopsis, efectivamente viene el comentario histórico, el comentario crítico cinéfilo de cada película, y para ser más precisos en la valoración de cada una de estas películas las hemos sometido a un puntaje, de modo que las películas peor consideradas tendrán un punto, que quiere decir muy mala. Las películas de una estrella, es decir, serán flojas. Las películas de 2 estrellitas, digamos que serían interesantes. Las películas de 3 estrellas vamos a definirlas como, como buenas. Las de 4 serían muy buenas y las de 5 serían obras maestras o, en su defecto, obras clave. Una obra clave no tiene por qué ser una obra maestra, pero, insistimos, le damos esa importancia y es lo que hace que esta forma de valorar las películas sea un poco heterodoxa. Sí. Oye, me estás hablando constantemente en plural. ¿Te ha ayudado alguien en el libro? No, lo digo, ya me entiendes, José Antonio. Lo digo en tercera persona, ¿no? Bueno, no. Es que, yo tenía entendido que tú eres el único autor, aunque quizá tenemos que avisar al lector. La introducción, es decir, hay una zona del libro al principio en la que no tenemos directamente esas fichas, sino que haces una introducción de lo que viene detrás, y eso es un texto corrido, lógicamente. ¿Ha intervenido alguien? ¿Navascués o alguna otra persona se ha ofrecido a ayudarte en ese tema, o lo has hecho tú directamente todo? No, se comentó la posibilidad de buscar a alguien del cine para hacer un prólogo, pero al final se dejó pasar y no hay ningún prologuista ni nadie. Simplemente la introducción es mía. Se trata pues de unas 20 y tantas páginas, sí, donde planteo el estado de la cuestión, una crítica de la crítica sistémica y del discurso dominante. Esta es la pertinencia del libro, porque tenemos que abrir la ventana Overton hacia el otro lado, es importantísimo. Sí. Está luego el tema de la delimitación conceptual, que vamos a entender por cine anticomunista. Y luego, pues bueno, pasamos a hablar un poco de los criterios de selección, por qué estas películas y no otras, y luego los criterios de valoración, claro. Oye, has empleado un término que a mí me apasiona y que siempre que puedo lo utilizo, pero que curiosamente en este programa no, es en otros programas en el que hago de actualidad, hablo mucho de la ventana de Overton, porque en definitiva es el sistema que tiene el globalismo de vendernos algunas de sus motos. ¿Y en qué término utilizas tú lo de la ventana de Overton? ¿Como un peligro o como una ayuda para evitar que caigamos en el peligro? Lo digo en los términos de que este libro es absolutamente anómalo, porque el mercado editorial, sobre todo en los libros de cine, vamos a ver 2 tendencias. Por un lado, los libros de ideología marxista cultural o izquierdistas, sí, que son la mayoría, y luego hay otros libros con una indefinición ideológica bastante evidente, donde digamos que las editoriales no se quieren meter en berenjenales, y bueno, son libros, entre comillas, apolíticos, pero son también, por supuesto, libros políticos, ¿no? Porque comulgan con el discurso dominante. Por eso este libro es un libro que a la crítica progresista, que realmente es la mayor parte del grueso de la crítica de España, pues no le va a hacer mucha gracia. Es cierto que el libro ha sido leído por críticos de cine muy autorizados. Me gustaría destacar aquí a Fernando Alonso Barahona,
que leyó el libro y que incluso escribió una crítica del mismo que se publicó en su momento en el Correo de España. Pero, como digo, dada la naturaleza de esta obra, pues no está resultando muy comentada, ¿no? Y es precisamente porque no interesa que este tipo de obras se conozcan y que este libro, como herramienta didáctica que pueda servir, ¿verdad?, para desadoctrinar a las nuevas generaciones, se difunda, se tenga conocimiento de él. Ya. Bueno, la verdad es que a mí personalmente me ha interesado muchísimo hablar contigo, porque aunque yo soy un cinéfilo empedernido, lo cierto es que nunca me había percatado o en escasas ocasiones me había antepuesto la ideología de la película a luego el guión, la dirección o cualquier otro elemento de la misma. Pero quizá sea muy interesante. Y bueno, mi visión de tu libro es que es imprescindible para todo aquel que quiera dilucidar cuáles son esas películas que pueden ser muy interesantes para desmontar, porque es para lo que realmente a mí me ha servido en algunos momentos, aunque pienso que sirve para más cosas, claro, pero el desmontar ciertas teorías de esa cultura maravillosa que es la cultura izquierdista, pero que cuando te pones a diseccionarla ya no es tan maravillosa y ya no es tan cultura, y es más ideología pura y dura y es más adoctrinamiento que cultura. ¿Estás quizá de acuerdo conmigo o crees tú que puede servir para cosas más importantes que lo que yo he dicho? Absolutamente, absolutamente. Me interesaría sobre todo que el potencial lector del libro disfrute con la lectura y sobre todo con las películas, porque tenemos que recuperar este cine. Se está perdiendo, nos lo están escamoteando, estamos viviendo un proceso de reescritura de la historia terrible y no tenemos que estar, desde luego, que dejar que esto se pierda, y por lo tanto no hay que bajar la guardia. Ya. Bueno, en este programa tenemos una costumbre y es te doy una cosa que se llama Minuto de Oro, que no tiene por qué durar un minuto, y es véndeme tu libro. La verdad es que no sé, José Antonio, si sabría vendértelo. Es muy difícil hoy en día vender esto. Yo pienso que el libro, cualquier cinéfilo, cualquier persona que no sea cinéfila, que esté harta de vivir, ¿verdad?, este proceso de agitprop izquierdista tan brutal al que nos someten, sobre todo en el cine español, ¿no? Porque en el cine español vemos que hay unas cuotas solo donde se fomentan este tipo de ideas a través de películas que falsifican la historia. Vamos a ver ejemplos muy socorridos en los últimos 20, 30 años, ¿no?, de películas de propaganda izquierdista o incluso marxista, ¿no? Por eso el libro yo pienso que es una réplica contra toda esa maquinaria imponente de la industria cultural, y modestamente yo creo que efectivamente la obra cumple su función didáctica. Por eso, por la anomalía que supone, al menos, así lo veo, puede resultar un trabajo estimable, y eso pues puede ser también un buen gancho para que el potencial lector se interese por el libro y lo compre. La verdad es que no sabría vendértelo mejor porque es muy difícil vender lo propio, pero bueno. Bueno, amigos, hemos estado escuchando a un hombre que ha apostado por un tema difícil, por un tema que se lo han autoapropiado estos que dirigen la cultura o que quieren dirigir la cultura de nuestro pueblo, y sin embargo pues tenemos aquí una gota de agua de otro color en un océano diferente, y bueno, pues yo lo único que puedo decir después de ver el libro y de hablar con el autor es que creo que es importante que si queremos entender muchas cosas sobre el cine y sobre todo sobre el cine y su mensaje ideológico, pues no nos queda más remedio que tener en nuestras manos este libro, aparte de cómo os lo haya vendido el autor. Y lo que quería era pues darle las gracias a José Antonio y bueno, despedirle hasta una próxima entrega, porque entiendo que vas a volver por mi programa a hablar de historia, ¿verdad? Pues
Cuando quieras, José Antonio. La verdad es que me parecería una idea interesante. Bueno, vamos a ello. Yo había pensado hablar en los últimos minutos del programa, hablar de más libros tuyos, pero nos hemos quedado sin tiempo, porque ha sido una aventura muy interesante la que hemos tenido hablando de estas cosas, y vuelvo nuevamente a repetir, el libro es súper interesante. El libro, yo creo que es esa gota de agua necesaria para que comprendamos que no todo va a ser esa moralidad maravillosa de ese índice cultural de la izquierda que nos está llevando a un desastre, porque sirve única y exclusivamente para tapar nuestras realidades verdaderas y meternos en una ideología, pues ya digo, globalista, y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad real, sino con la realidad inventada. José Antonio, te emplazo, de verdad, te emplazo a que vuelvas y lo hablaremos con tranquilidad, ¿de acuerdo? Pues mil gracias, José Antonio, y a todo el equipo de Radio Ya. Pues gracias a ti por estar con nosotros.